Muy buenos días, mis queridos niños. Vamos a empezar a trabajar religión, su curso favorito de muchos de ustedes, ¿ya? Pues el día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de los profetas de Dios. ¿Quiénes eran estos profetas de Dios? Pues eran aquellos hombres muy buenos, elegidos por Dios, que por ser, ellos eran los mensajeros, eran elegidos por Dios ¿para qué? Para traer el mensaje de Dios. Hablaban en su nombre, todo en el nombre de Dios, decían. Ellos corregían a la gente, también llamaban la atención y, por supuesto, claro, a su pueblo me refiero, y por supuesto anunciaban la salvación que vendría con Jesús. Eso es lo que ellos hacían, hablaban todo acerca de Dios. Ya, mis niños, entonces, antes de continuar con nuestra clase, vamos a ver un pequeño video para conocer un poco más acerca de estos profetas. Presten mucha atención y sobre todo, mis niños, no me vayan a activar sus audios, ¿ya? Hasta que terminemos de ver el video. Aquí les voy a compartir. A ver. En verdad les digo, Jesús, el tan esperado Mesías. ¿Cómo es que antes del nacimiento de Cristo la humanidad esperaba por siglos el nacimiento de un Salvador? ¿Cómo es que todos los judíos sabían que él sería de la descendencia de David y que sería un rey aún más grande que el mismo David? Mesías es el ungido, la representación inviolable, victoriosa e invencible de Dios. Porque esto fue anunciado por los profetas a través de los siglos. ¿Quiénes fueron los profetas? Durante la larga historia del pueblo judío, comenzando por la época de Abraham y Moisés, algunos hombres inspirados se dieron a conocer, anunciando la voluntad de Dios y prediciendo eventos futuros. Así ellos dirigían y guiaban al pueblo, sus sacerdotes y reyes. Estos hombres eran llamados profetas. Fue gracias a ellos que los judíos, viviendo en medio del politeísmo y de paganos, se mantuvieron firmes en su fe a Jehová, el único Dios, el ser absoluto, el Espíritu sin rostro. La palabra profeta proviene de la palabra griega profetes. La palabra correspondiente para los judíos es naví, la cual tiene el mismo significado. Un profeta es alguien que predice y anuncia lo que la divinidad le ha inspirado. Así, un profeta sabe y manifiesta hechos que son desconocidos para el resto de la humanidad. Ellos no eran magos ni adivinos y tampoco practicaban la brujería. Los nombres de los grandes profetas cuya memoria se encuentra guardada en los libros del Antiguo Testamento y a su vez los eventos de los que fueron protagonistas y lo que anunciaron, todo es narrado por la Biblia, la cual menciona a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, conocidos como los profetas mayores. A ellos le siguen Elías y otros 12 profetas menores. Pero aparte de ellos, muchos eran llevados a las profecías, y no había solo hombres. La Biblia habla también de mujeres profetas tales como Miriam, hermana de Moisés y Aarón, y Débora, a quien los israelitas buscaron para recibir justicia. Fue ella quien urgió a Barak a enfrentarse al gran guerrero Sisara y así derrotarlo. Este episodio es recordado por uno de los más antiguos y hermosos textos poéticos de la Biblia, la canción de Débora. Las más frecuentes formas de revelación profética son la palabra, la visión, el sueño y el éxtasis. La palabra es directamente inspirada por Dios y también es estimulada por los sentidos, ya que escucha y ve lo que las otras formas no pueden percibir. En cada época y de acuerdo a las necesidades de su gente, Dios ha inspirado a los profetas. También en nuestra época ha habido varios profetas, mujeres y hombres inspirados por Dios, aunque no sean reconocidos y honrados como en el pasado. Silence of my soul, I'll wait for you. Jesus is the star, Maranatha. Jesus is the star, Maranatha.
Bueno, mis niños, como ustedes han podido ver ahí, han mencionado los profetas. Hay profetas, como dice, que al 4 profetas de ellos, que son los profetas mayores, que se llama Ezequiel, Daniel, Jeremías e Isaías. A ellos se le llaman profetas mayores, ¿ya? Y luego hay 12 profetas más. Son los 16 profetas que realmente han sido reconocidos ya mediante la Biblia. Como yo les he dicho, ellos eran unas personas, eran unos hombres buenos, elegidos por Dios para llevar su mensaje a todo el mundo, ¿ya? Entonces, ellos también anunciaban en ese entonces, cuando todavía Jesús no venía, no nacía todavía, entonces ellos ya anunciaban esa salvación, que iba a venir Jesús y iba a salvarnos del pecado e iba a morir en la cruz por nosotros. Pues ellos ya lo anunciaban, ¿ya? Hasta que se llegó a dar. Bueno, aquí tenemos nosotros, voy a compartirles, sí, a ver, pantalla. Aquí tienen ustedes en sus hojitas, miren, las características sobre cómo eran estos profetas de Dios. Aquí tenemos las características. No eran cualquier persona. Eran personas que tenían una gran fe hacia Dios. Ya aquí tenemos los nombres de los profetas de Dios. Estos 4 profetas que se llaman profetas mayores, que ya les acabé de mencionar, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pues eran los profetas, bueno, los de lo que más escuchó realmente hablar, ¿cierto? Y aquí tenemos 12 profetas más, ¿ya? Son los 16 profetas más reconocidos. Aquí tenemos imágenes e incluso de 2 profetas, pues estos profetas eran Elías y Jeremías, ya que eran profetas de Dios. Cada uno de ellos tenía un mensaje, él tenía un mensaje y él también. ¿A quién le daban esos mensajes? Pues al pueblo de Dios. Eran mensajes muy importantes. Elías recordó a su pueblo, dice aquí, que Dios estaba por sobre todas las cosas y que debían cumplir sus mandamientos. Y ustedes ya lo conocen también los mandamientos porque ya hemos trabajado. Eso es lo que les hacía recordar Elías aquí a la gente, al pueblo, que debían de cumplir sus mandamientos de Dios. Y Jeremías, por otro lado, que era otro profeta, pues él anunció que Dios enviaría un Salvador y que haría con toda la humanidad una nueva alianza. ¿Ah? Eso es lo que Jeremías anunciaba. Cada profeta tenía un anuncio que dar, anunciaba y también hablaba acerca de Dios. ¿Ya? Ahora, aquí vamos conociendo a 2 profetas, que es Elías y Jeremías, pues ahora tenemos aquí al profeta Isaías. Este profeta que ustedes ven aquí, que se llama Isaías, pues él fue un profeta, como los demás, que también anunció cómo sería el nacimiento de Jesús. ¿Se imaginan? ¿Cómo ellos que sabían? No eran brujos, no eran charlatanes, ni nada. Ellos eran guiados por Dios. Por eso, ¿cómo él sabía que ya se iba a ver el nacimiento de Jesús? Ellos ya lo sabían. ¿Se dan cuenta? Eso es, por eso dice que eran profetas enviados por Dios. Incluso, miren, dice, él fue un profeta y anunció cómo sería el nacimiento de Jesús. Dijo así: he aquí que una doncella está embarazada y va a dar a luz un hijo. Le pondrá por nombre Emanuel. ¿Por qué? También se le llama Emanuel, ¿ya? Porque un hijo que nos ha dado, y él dirán consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. ¿Quién era él? Era nuestro
Jesús, quien vino a morir por nosotros. ¿Se dan cuenta que no solamente eso anunciaban muchísimas cosas más? También hablaban acerca de todo lo que iba a hacer Jesús. Cuando ya Jesús vino, pues aquí tenemos nosotros ya algunos hechos de la vida de Jesús. Él amaba a los niños, él no quería que nada le pasara a los niños. ¿Por qué? Porque los niños eran indefensos, así como ustedes. Ustedes todavía son pequeños y no pueden defenderse. Lamentablemente hay tanta maldad en esta tierra. Por eso ustedes están bajo la protección de sus padres, mis niños. Cualquier cosita hay que conversar y tener confianza con los padres o con la persona más cercana que sea a su lado, porque nadie tiene derecho ni a tocarles, ni a maltratarles, ni nada. Ya mis niños, ve, Jesús amaba y adoraba a los niños. ¿Quién era Jesús? Era un extraordinario y maravilloso divino. Dicen mis niños que Jesús, hasta los 30 años, su vida fue un misterio. Así es, porque la verdad, a partir de los 30 años, él empezó a proclamar el evangelio, llevando paz, amor, sanidad a todas las personas y a cada pueblo. Algunos dicen que hasta los 30 años quizás estuvo en una iglesia preparándose. No sabemos, es un misterio, no se habla de Jesús. Casi no se conoce su vida hasta los 30 años, pero sí a partir de los 30 él él empezó de ahí a proclamar grandemente, sí, mucho, a todo el pueblo. Llevaba paz, amor, sanidad y él hizo muchas cosas, claro que sí. Uno de sus milagros, ¿quién me menciona alguno de sus milagros que haya hecho Jesús? A ver. Hizo ver a los ciegos, hizo ver a los ciegos. Hizo ver a los ciegos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de algún milagro más de Jesús? A ver. Curó las heridas. Curó heridas. Jesús curó a un ciego y le dijo, anda, lávate la cara. Y cuando se acababa de lavar, pudo ver. Claro, curó, mejor dicho, lo hizo ver al cieguito, ¿cierto? Resucitó a Lázaro. Ahí está. Porque yo un día vi ese video. Resucitó a Lázaro, ¿cierto? Claro que sí. Nosotros también hemos aprendido. Curaba las heridas. Claro que sí, ya. Miren tantas cosas que él hizo, tantos milagros. También eso de que curó a las heridas fue a un leproso a quien lo sanó. Y la lepra era una enfermedad, no era como una simple herida, era algo fuerte. La gente, cuando alguien estaba con lepra, incluso lo tenían en un lugar aislado, en donde nadie se podía acercar, porque dicen que era contagioso, le aventaban su comida y ahí nadie se le acercaba. Sí, pero Jesús se acercó también hizo otro milagro. y él pudo sanarlo a ese leproso. ¿Y puedo decir otro milagro que hizo Dios? A ver. Que él en las bodas de Canadá, él convirtió el agua en vino. Ah, sí, también. En Canadá no, en Canadá será Ruth Valentina. Sí, claro que sí, convirtió el agua en vino. Lo he leído. ¿Se acuerdan en el tema que trabajamos sobre la alimentación de los 5,000? ¿Qué hizo ahí? Multiplicó la comida, que eran los panes y pescados. Y multiplicó la comida. Y no solamente eso, ¿no? Todavía la comida sobró todavía la comida. Bueno, mis niños, como 3 panes y 2 pescados y un pescado. uy, sobró muchísimo todavía. Ya, mis niños, veo que conocen bastante de sus milagros de Dios, de Jesús, perdón. Sí, muy bien, mis niños. Vamos a continuar. Dice, vamos a ver, es algo de sus historias más resaltantes de nuestro
Jesús, a ver, vamos a ver qué más nos dice acá. Dice, esto es lo que se cuenta, dice que a los 12 años se perdió y se quedó en el templo escuchando y haciendo preguntas a los maestros. Ya ves, eso es lo que nos imaginamos. Casi no se supo a partir hasta los 30 años de la vida de Jesús, pero esto es lo que se puede ver, ¿no? Yo pienso que él se estuvo preparando en el templo, entonces por eso él fue un gran maestro y pues él conocía todo acerca de la vida. Calitativo. ¿Cierto? Otro hecho muy Calitativo. importante, así es, Pone bueno y calitativo. hijo, Pone a bueno ver, y calitativo. así Es lo es, mismo. él fue humilde, bueno, caritativo y todas las virtudes positivas y buenas que puede tener. Miren otro hecho muy importante que dice que fue bautizado por su primo Juan Bautista en el río Jordán. Aquí dice, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. Cuando él se estaba bautizando, la paloma blanca descendió sobre él. ¿Y quién era esa paloma blanca? Pues era el Espíritu Santo. También conocemos, Espíritu así es, Santo era la paloma. sí, así es. También sabemos aquí que Jesús ayunó 40 días mientras era tentado por el diablo. Miren, eso también es un hecho muy resaltante. ¿Por qué? Porque él estaba ayunando, ayunó 40 días y 40 noches y el diablo se le presenta. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué le dijo? Que convirtiera, creo que eran rocas o palos, en algo para que él se pueda alimentar. Pero, ¿cuál era la intención del diablo? Que Jesús lo obedezca. No vaya Dios. Para que pecara. Eso, claro, él quería que caiga en su juego y como Jesús estaba, que no había comido 40 días y 40 noches, entonces pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, no obedeció al diablo, no cayó en su tentación. Porque no solo de pan vive el hombre. Así es ahí donde mencionó ese texto bíblico que me acaba de hacer recordar, Kurt, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un texto muy importante también, Kurt, gracias por hacerme recordar. Así es. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ese texto? Que él estaba de hambre, o sea, no había comido, pero en su mente estaba toda la palabra de Dios, él sabía mucho de la Biblia y conocía bastante. Por lo tanto, le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además, él era poderoso, él era hijo de Dios, entonces, si él quería comer, pudo haber comido, pero no, dijo no, yo estoy ayunando y tengo que cumplir con lo que yo estoy haciendo y no tengo que obedecer al diablo. Por lo tanto, pues no lo obedeció. ¿Ya? Entonces, mis niños, aquí vamos a continuar viendo. Dice, aquí está lo que nos dijo Ruth, creo que lo ha leído de acá, dice, que Jesús hizo su primer milagro, ese fue su primer milagro en las bodas de Canaán, ¿ya? Canaán, no Canadá, Ruth. Dice, pues convirtió el agua en vino, ¿ya? Eso lo hizo en las bodas de Canaán. Y también otro de sus milagros muy conocidos, que fue que Jesús calmó al viento y a las olas cuando estaba en una barca junto a sus discípulos en medio del mar, porque ellos suficiente estando ahí con todas esas olas y todo, podrían haber muerto, pero las olas que estaban bien, que se movían y estaban muy peligrosas, pues él las calmó, ¿ya? Y por eso ya no corrieron riesgo sus discípulos. Y aquí, mis niños, bueno, ya hemos conocido y veo que ustedes también conocen acerca de la vida de Jesús y me parece muy bien. Pues aquí tenemos algo. Así como ya nosotros sabemos cómo es Jesús, aquí tenemos alguna de sus cualidades, ¿ya? ¿Cómo es Jesús? Es bueno, amoroso, humilde, honrado, leal, honesto, sincero, manso.
Así como cuando uno tiene un animalito y dice, ay, qué mansito es, manso, sí. Servicial, ¿por qué? Porque él hacía también muchos milagros, ¿no? Y caritativo, claro que sí, era caritativo, porque se apiadaba de mucha gente, claro, cuando él estuvo aquí, ¿no? Entonces, mis niños, aquí tenemos a nuestro Jesús, que es nuestro Señor, nuestro amigo, y sobre todo es nuestro Salvador y Salvador del mundo. ¿Ya? Él, pues, no solamente vino a salvarnos, ¿ya? Vino a salvar a todo el mundo, ya sabemos. Jesús es perfecto en virtudes, tiene todas las virtudes positivas, todos los valores que nosotros podemos conocer. Y como Él es una persona así, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que imitarlo, ser como Él, ¿ya? Y por eso, mis niños, tenemos que imitar a nuestro Jesús. Aquí hay una pequeña tarea, bueno, igual está ahí. Aquí dice, a ver, estoy yéndome para arriba. Dice, debemos imitarlo, ser como Él. Dice. Y hay que tomarle como ejemplo para nuestra vida. ¿Ya? Y no te olvides que Jesús te ama. Ya, mis niños, ahora que vamos a recordar su nacimiento de nuestro Jesús, porque ya llega la Navidad, por eso que la Navidad, donde se recuerda el nacimiento de nuestro Jesús, pues lo recordamos, y en los 25 de diciembre o los 24 en la noche, y mis niños, pues por eso dice que Navidad es de los niños, ¿ya? Entonces, mis niños, ustedes en casita colorearán el corazón de Jesús y van a escribir 6 cualidades de Jesús. Ya saben que Él tiene todos los valores, todas las virtudes, las cualidades positivas. Ustedes van a escribir las cualidades que ustedes deseen. Dime, Fernanda. Podemos, vamos a escribir cómo es Jesús. Sí. Cualidades, valores, virtudes positivas de Él. Sí. Y colorear el corazón. ¿Ah? Eso es lo que van a hacer. ¿Y vamos a escribir ahí lo que está arriba, los nombres? Claro, ahí hay cualidades, pero si ustedes desean, pueden colocarle otras cualidades, pero tienen que ser positivas, propias de Jesús. Por eso dice que Jesús tuvo todas, muy bien, Lian, ya lo hizo, todas las cualidades, ya los valores o las virtudes positivas. Pueden escribir esas que están ahí o pueden escribir otras, ¿ya? Así es, mis niños.